Ahora hay una palabra que es terrorífica, que es la polarización. Sí. Es una especie de planta invasora, ¿verdad? Que empieza en la política, se polariza la Cámara, por ejemplo, pero luego se va polarizando todo. ¿Qué viabilidad queda para que nos entendamos en una sociedad polarizada? A mí esto me sugieren dos comentarios. Uno, el periodismo corre el muy serio peligro de que los periodistas sean sustituidos por activistas. Y eso es muy malo para el periodismo, muy malo para la democracia y pésimo para la verdad, que es la gran damnificada de los tiempos en que vivimos. La polarización, pues efectivamente yo creo que es un drama, pero esa es la característica propia de los populismos que se han puesto de moda en los últimos tiempos, no solo en España, sino en otros muchos países. El populismo tiene muchas características, la del adanismo, la promesa de un mundo feliz, la crítica de la casta, pero luego tiene la búsqueda del enemigo exterior, tiene que confrontar, y tiene cosas peores, como es cargarse la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etc. Pero una de las características del populismo es la confrontación. Necesita un enemigo, y eso es nefasto. Esto es lo que estamos viviendo en España, porque liquida algo que es fundamental para el país, que es la existencia de consensos básicos muy mayoritarios en los grandes temas fundamentales. Si vemos lo que ha ocurrido en España desde 1978, todo lo verdaderamente importante se ha hecho por consenso. Pues la Constitución, la entrada en Europa, la entrada en el euro, la política exterior hasta ahora, la política de defensa hasta ahora, los estatutos de autonomía, llegó el problema de Cataluña y ahí empezaron las historias que hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces, la polarización, la búsqueda del enemigo, que es lo que necesita el populismo, pues es lo que da lugar a esto. Y luego hay otra cosa, en fin, no sé si tocaremos luego, que, claro, ¿cómo se acaba con esto? Pues hay una cosa que es evidente. A un extremista no le puedes combatir con otro extremista. Aunque la moderación hoy no cotiza, es la única solución para salir de situaciones de polarización y extremismos como el que estamos viviendo en España. Esa es mi modesta opinión. España sigue teniendo en el binomio PP-PSOE, sigue teniendo la mayoría suficiente para todo. Y sin embargo, no la usa últimamente, lleva años sin usarla para nada. No Bien. Solo no usarla, sino que convertirla en campo de agaramante. Claro. O sea, eso es un tema muy interesante. Yo recuerdo que tras las elecciones en España en el año 2015, el Partido Popular volvió a ganar, perdiendo muchos apoyos respecto a los que tuvo en el año 2011, pero volvió a ser la primera fuerza política y el PSOE era la segunda fuerza política. Yo propuse entonces una coalición al estilo de la que había en Alemania y de la que vuelve a haber ahora en Alemania. No fue posible, hubo que repetir las elecciones. Y en el 2016 el Partido Popular volvió a ganar y con más votos que en el 15. Y volví a proponerla. Pero conseguí, los votos de Ciudadanos eran 170, no llegaban. Sí. Se la volví a plantear al PSOE. Y el PSOE, entonces estaban otros dirigentes políticos, dijo, no vamos a votarte, pero nos vamos a abstener y te vamos a dejar gobernar porque no queremos hacer el Frankenstein. ¿Qué pasó luego? Y para hacer eso tuvieron que echar al secretario general de entonces, que era Sánchez. ¿Qué pasó luego? Que luego se convocó un congreso del PSOE, lo ganó Sánchez y Sánchez usó esa mayoría de 180 frente a los 170 nuestros para hacer el Frankenstein. Y ahí está el origen de todos los problemas que hay en España, porque vino un gobierno absolutamente populista, un gobierno coaligado con los extremistas de todo tipo, bueno, y al final se ha cargado lo que son los consensos básicos en una sociedad. Hoy es inviable hacer un acuerdo con este Partido Socialista, es inviable. Nadie le puede pedir eso al Partido Popular y además nadie se lo pide y además el Partido Socialista tampoco querría. Entonces esto pasa, como le decía yo antes, ¿cuál es la salida a esta situación? Pues no queda otra que el centro derecha moderado, que se ha quedado solo en el espacio de la moderación,
pues reciba los apoyos de la gente y consiga formar un gobierno. No hay otra alternativa en este momento que algo que la moderación, porque frente al extremismo no se puede poner enfrente otro extremista, porque entonces esto sí que es absolutamente invivible y ya no hay salida posible. La situación del centro-derecha español es muy curiosa. Es el primer partido en las preferencias de la gente, según todos los sondeos que se publican con una cierta periodicidad, y recibe ataques de ambos lados, del gobierno Frankenstein y de todos los componentes del mismo, y también ataques del partido de Vox. Bueno, eso forma parte de la vida política. Yo en cualquier caso soy de los partidarios de mantener una posición de centro-derecha, que es lo que hemos sido desde hace 40 años en el Partido Popular. Ahora, obtener mayoría absoluta, bueno, en estos momentos pues no es ciertamente fácil. En cualquier caso, vamos a ver qué es lo que dicen los españoles. Ahora, yo tengo que decir una cosa, claro, esto de que la izquierda pueda pactar con todo el mundo y nosotros no podamos pactar con nadie, hace que la izquierda seguiría en el gobierno por los siglos de los siglos. Eso, desde luego, es inaceptable. Cualquier persona en sus cabales estaría en contra y hay que tener un poquito de personalidad. Yo no soy partidario de hablar ahora con quién vamos a pactar, qué vamos a hacer. Vamos a pactar con la gente y luego ya veremos, pero puede decir la izquierda lo que estime oportuno y conveniente, que yo creo, y mucha gente, que lo urgente en estos momentos en España es que se vaya el presidente del gobierno. Eso es lo urgente y esa es la primera prioridad. Están en este momento poniendo en solfa lo que fue los acuerdos constitucionales básicos, utilizando herramientas muy complicadas, porque la primera es pactar con los que claramente están contra la Constitución, contra la realidad de España, que impregnan la acción de gobierno de ese tipo. Ver ahora al PNV poniendo la corbata para decir las mismas cosas que dice Batasuna es un poco complicado. Bueno, el gran problema... yo creo que el origen de todos los problemas que hay en este momento en España está en el gobierno Frankenstein. Es el origen de todos los problemas que hay. Esto que estamos viviendo ahora no había ocurrido antes nunca. Es decir, antes los grandes temas, como señalaba con anterioridad, pues eran producto de grandes consensos entre los grandes partidos nacionales. ¿Por qué? Porque eran los que representaban a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ahora, es verdad, claro, que una de las características básicas del populismo es que se ha olvidado de eso que se llama la primacía de la ley. Y se ha olvidado que hay separación de poderes y se ha olvidado que hay Estado de Derecho. Y es verdad que tenemos un problema con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene una función, al menos es la que ha tenido y al menos que yo sepa, que es velar por la adecuación de las leyes a lo que dice la Constitución. Y aquí se hacen cosas muy distintas. Aquí, por una parte, se está inventando una realidad que además nadie puede discutir porque el Tribunal Constitucional es la última instancia. Y por si ello no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional ahora se convierte en una especie de Tribunal Supremo bis, porque se dice, como ha ocurrido con toda claridad en el caso de los seres de Andalucía. Oiga, no es su función hacer lo que hizo ahí. Y por si no fuera suficiente, pues ha perdido toda la credibilidad. Pero claro, cuando entramos en la selva, aquí no pasa nada. No hay presupuestos. Antes, cuando no había presupuestos, se disolvía y se pedía a la gente que opinara. Ha habido 3 presupuestos en los últimos 7 años. Nosotros 7, en 7 años. 7. Conviene recordarlo también. No se presentan leyes porque no se pueden aprobar y los jueves, que es el día del debate de los proyectos de ley, pues son prácticamente vacaciones, pues no pasa nada. Las únicas leyes que se aprueban son las leyes que requieren el apoyo de todos los independentistas, como por ejemplo la ley de amnistía. Los presupuestos no, la ley de amnistía, esa sí se aprueba. Bueno, cuando estamos en la selva, cuando nadie pone orden y cuando solo se trata de polarizar, de dividir y de instalarse en la bronca, pues al final la bronca llega a todas partes. Pero como decía antes, llega incluso al mundo mediático. Llega al mundo mediático. Yo hoy, de verdad, cuando leo algunas noticias, no cuando oigo opiniones, ni cuando leo lo que dice un articulista que puede opinar lo que le dé la gana, cuando leo algunas noticias no tengo claro que sean verdad. Ya no me fío y llevo
muchos años en esto y procuro seguir en la actualidad. Bueno, esto es la consecuencia del populismo, la división, al final obliga a toda la sociedad a situarse en el extremo y a pasar por encima de la ley. Claro, ¿en qué país civilizado un fiscal general del Estado como el que tenemos en España y con la situación que está viviendo sigue ahí? Es que no tiene ningún sentido, es que rompe con todo. ¿Qué va a hacer la Fiscalía que depende del gobierno en los casos de los particulares? Yo puedo decir, oiga, a mí no me puede acusar un fiscal con este señor que es el que manda ahí, porque su credibilidad es cero. Pues es igual, no va a presentar su dimisión. Pero todo viene del mismo sitio, que es hacer gobierno Frankenstein, porque hay demasiada ambición de poder. Y el anterior PSOE no hizo el gobierno Frankenstein y tenía también los 180 votos. Y la única salida no es un extremismo frente a otro extremismo, la única salida es la moderación, el equilibrio, la sensatez y volver a algo parecido o actualizado a lo que vivimos en los últimos 40 años, que fue lo que de verdad funcionaba. Porque cabe hacerse una pregunta. ¿Ha existido desde 1978 en España algún gobierno peor que este? Es que no ha existido. Este es el peor gobierno de la historia de la democracia española desde 1978. Claro, yo me niego a creer que esto no puede cambiar. Claro que puede cambiar y bueno, pues hay gente trabajando para ello. A ti te tocó por primera vez aplicar el artículo 155. La aplicación del artículo 155 supuso una vuelta a la normalidad democrática, porque en Cataluña había un gobierno que decidió pasar por encima de la ley y de la Constitución. El problema de hoy es que la falta de normalización ha llegado al conjunto de España. ¿Por qué? Porque aquel gobierno cesado es el que decide hoy en el gobierno de España. Porque ¿a quién se le ocurre pactar con un señor prófugo de la justicia condenado por el Tribunal Supremo y cuyo programa electoral es la independencia? Hay un problema de ambición. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esta historia? No hay presupuestos y no pasa nada. No hay gobierno, porque lo que hay es una serie de señores que piensan de manera diferente y por tanto no hay leyes, porque es imposible que se pongan de acuerdo. El Estado hace el ridículo, como decía antes, porque estas reuniones con el señor Puigdemont, esto es un ridículo, esto no lo hace nadie en el mundo. Copan las instituciones y volvemos a lo de siempre. Un déficit total de calidad democrática en España. Cuando se ven tantas cosas pendientes en un país que tenemos toda la sensación de que por lo menos está confuso, por no poner una palabra más seria, y cuando se viene de haber gobernado y ahora se está en un sitio que da la sensación de cierta paz, uno siente de vez en cuando la gana de decir, si yo estuviese ahí... Mire, le voy a decir la verdad, yo no. Le voy a decir la verdad, yo no. Es decir, he estado, como sabe, casi 40 años en política y 14 en el Consejo de Ministros todos los viernes, en distintas responsabilidades. Es decir, es mucho tiempo. Entonces yo tengo la profundísima convicción de que mi papel ya no es estar en primera línea. Sería un disparate. Ni mi papel es opinar de todo, ni dedicarme única y exclusivamente a criticar lo que hacen unos o lo que hacen otros. Entonces yo lo que hago es, cuando se me pide opinión, la doy. Cuando se me invita a dar una charla o una conferencia, la doy, sí, naturalmente pendiente de la agenda que tenga en cada momento. Y cuando creo que tengo que salir a opinar sobre algún tema concreto, por su importancia, también lo hago. Una cosita que me quedaba, que lo había apuntado aquí y abajo. Estamos en vísperas de un congreso del Partido Popular que se presenta como muy importante por quienes lo convocaron y lo organizaron. Y ese congreso da la sensación de que va a acelerar el proceso de oposición y el proceso de cerco al gobierno presente. Con todas las malas formas que tiene este gobierno, tratase de aguantar hasta mediados del año 2027, ¿el sprint empieza demasiado pronto o hay que empezarlo ya? Vamos a ver. Porque ese es un tema de atletismo, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a correr? Yo creo que
En fin, yo creo que la decisión que ha tomado Alberto Núñez Feijóo es la correcta. Se convoca el Congreso del Partido Popular. No sé si se adelanta un poco, es que ni siquiera lo sé. Sí, un poco sí. Un poco se adelanta. No sabemos cuándo van a ser las elecciones, aunque todo apunta a que efectivamente estará al año 2027. Y el principal enemigo que tiene en este momento el centroderecha español es la ansiedad. Ese es el principal enemigo. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede mantenerse esta gente al frente del gobierno? Pues mire usted, se mantiene porque solo hay una forma de que se vayan, que es con votos. Porque la historia reciente demuestra que no se van a ir, es decir, simplemente por no aprobar un presupuesto ya era razón suficiente para disolver. Pero aquí hemos visto de todo y no se ha disuelto. Por tanto, yo creo que el Congreso está bien convocado, creo que el Partido Popular tiene que seguir haciendo su labor de oposición y no debe dejarse dominar por la ansiedad, porque las decisiones que se adoptan cuando uno está con demasiadas ganas, pues a lo mejor pueden ser equivocadas. Hay una sensación de que el gobierno tiene un enorme interés en aupar a la presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a los efectos de que su crecimiento relativice el liderazgo de Feijóo. Esa estrategia está clara porque la hacen todos los días, la dicen todos los días y la citan a tiempo y a destiempo. ¿El Partido Popular tiene en este momento alguna duda de algo? ¿O Isabel tiene alguna duda de algo? Ninguna. Eso forma parte de las historias del gobierno. También quiere que Vox salga mucho y diga muchas cosas para que le quite votos al Partido Popular, pero ninguna. Alberto Núñez Feijóo va a ser elegido candidato, sería un disparate que no lo fuera, y Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que va a apoyarlo en el Congreso. Esto es más bien cosa de fuera que dentro del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está unido ahora y si pasa revista lo hará muy bien. ¿Hacia dónde tiene que ir el Partido Popular? Dentro de esas dos almas que hay del Partido Popular, ese modelo que hay entre la... Yo esto de las dos almas nunca lo entendí muy bien, ¿no? Es decir, yo creo que al Partido Popular, pues a todos le unen muchas cosas, y sobre todo en este momento más, porque la prioridad más importante que tiene en este momento España es recuperar la calidad de la democracia española. Y ahí está todo. Está la libertad de expresión, no presionar a la prensa, no ocupar las instituciones, defender el Estado de Derecho. Bueno, ahí está todo. Y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Luego, claro, un partido con tanta gente puede haber opiniones, pero ya diferentes sobre temas menores. Pero eso es que es pura ley de vida. No todos somos iguales. Es decir, yo, francamente, creo que este es uno de los momentos en los que yo veo más tranquilidad, más paz y más unidad. Hemos tenido una manifestación en Madrid el pasado domingo, había muchísima gente, allí estaban todos los líderes apoyando al presidente nacional, y sería disparatado que a alguien se le ocurriera hacer otra cosa, que yo creo que no se va a producir. Pero me refiero en el sentido de que hay un sector del Partido Popular que insiste en que hay que romper todos los puentes con el Partido Socialista y que hay que hacer una posición mucho más dura, y hay lo que dijo Alberto precisamente el domingo, de nadie me va a mover de la centralidad, que digamos que sería un poco más el mensaje más marianista, ¿no? Un poco de estar... Sí, pero bueno, es que, en fin, yo creo que eso es hilar demasiado fino, ¿no? Claro, hay que ver las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados y tenga usted la total y absoluta certeza de que algunas cosas importantes le dice al señor presidente del Gobierno cuando interviene. Yo creo que se está haciendo una oposición razonable y, claro, hay mucha gente que quiere más, lo que decía yo, el problema es la ansiedad. Oiga, mire usted, es que se puede cuando se puede, ¿no? Y las elecciones pues todavía no han sido convocadas. Una moción de censura es inviable. Entonces no nos pongamos nerviosos ni nos dejemos presionar por las prisas, que son malas consejeras siempre. Galicia es en este momento una excepción en la escena política española. Ya empieza a haber, digamos, otros que se van sumando, pero fue una excepción durante casi todo el tiempo, en el sentido de que sigue teniendo un Parlamento con muy pocos partidos y sigue teniendo siempre mayorías claras.
¿A qué se debe eso? Si hay un gobierno que case bien con Galicia, o si es que hay una implantación del partido muy grande, o si el hecho de que haya en la oposición un partido nacionalista puede de alguna manera favorecer el hecho de que se produzcan las mayorías populares enfrente. Bueno, vamos a ver, Galicia es un sitio, vamos, es una comunidad autónoma, en fin, de la que se puede decir que somos como somos, ¿no? Y entonces el gallego es, al menos en mi opinión, es moderado, es sensato, es razonable, no exige demasiado al político, ni le exige que haga el pin. Lo que le exige es, hombre, una cierta seriedad y que genere confianza y credibilidad. Bueno, nosotros, la primera etapa, el presidente era Albor, luego fue Fraga muchos años presidente, bueno, y luego fue Alberto Núñez Feijóo y ahora Luis Rueda, ¿no? Y yo creo que más o menos todos ellos eran previsibles y se ocupaban de hacer cosas y de gobernar, no como vemos ahora, por ejemplo, a nivel del gobierno de España, es decir, se preocupaban de los problemas reales de la gente, que es lo que también le importaba a la gente. Entonces fueron capaces de generar confianza, fueron capaces de, en cierta manera, ser como eran todos los gallegos, es decir, aun siendo tan distintos, porque Alberto Núñez Feijóo o Fraga o Rueda son distintos, pero es que yo creo que eso forma parte de la esencia gallega. Hay muchísimas formas de ser gallego, ¿no? Por eso a mí me molesta mucho los que reparten certificados de galleguidad. Oiga, mire usted, yo soy como soy, usted es como es, y no hay dos gallegos iguales, ¿no? Bueno, yo creo que han sabido simplemente ser como los demás, pero al mismo tiempo han tenido credibilidad porque se han ocupado de sus problemas y generan confianza, que es lo más importante para un político, generar confianza.